¿Quieres conocer sobre uno de los naufragios más importantes de la historia contemporánea? Quédate y en este episodio lo vamos a descubrir juntos. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Egipto, capítulo 4. Hoy vamos a hablar del SS Sistergorm. El SS Sistergorm, sí, su nombre es bastante difícil de pronunciar. Sin embargo, es uno de los barcos que poco a poco se ha convertido en la joya de la corona del Mar Rojo. Sin duda, es un punto que hay que conocer si vas a bucear al Mar Rojo, en Egipto, por supuesto. Los restos de este barco se han convertido efectivamente en un punto inevitable de buceo para todos los buceadores del mundo y sobre todo para aquellos que disfrutan, como yo, de los naufragios, los pecios y de las estructuras humanas colocadas bajo el agua. Muchos amantes de los naufragios llegan al Mar Rojo con el único fin de conocer el SS Sistergorm. ¿Por qué? ¿Qué hace este barco maravilloso? ¿Qué hace de este barco algo especial? Se da la casualidad de que en este barco hay muchas cosas que lo convierten en uno de los mejores naufragios, porque a pesar de haber sido un barco que se hundió en la Segunda Guerra Mundial, cosa que ya es bastante impresionante, es un barco carguero, no es un barco de guerra. Sin embargo, el SS Sistergorm transportaba equipo militar. Entonces, contextualicemos. Segunda Guerra Mundial, el SS Sistergorm es un barco de la Royal Navy, ¿no es cierto?, de la Marina Inglesa, que transportaba material de guerra, material militar durante la Segunda Guerra Mundial para abastecer, ¿no es cierto?, las zonas de Egipto y ancló puntualmente cerca de la península de Sinaí. Entonces, ¿qué puedes ver en el SS Sistergorm? ¿Cómo se hundió el SS Sistergorm? Es muy interesante su historia, ya que durante un mal tiempo y por órdenes de las capitanías, como se hace habitualmente en el ejército, se ancló en un lugar seguro. Y en este lugar, desgraciadamente, fue bombardeado por 2 aviones alemanes. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no había otra forma o no había una forma tan adecuada de abastecer a los ejércitos o a las tropas en algún otro lugar. Por lo tanto, este barco llevaba todas esas provisiones para reabastecer al ejército aliado. Entonces, ¿cómo es que este barco llega a naufragar? ¿Qué es lo que llevaba este barco tan importante? Durante el tiempo que estuvo anclado en una zona segura en la laguna de Shab Ali, esto está frente a la península del Sinaí, recibió 2 bombas
lanzadas por aviones alemanes que por casualidad pasaban por la región. Entonces, para alivianar peso, los aviones solían eliminar el peso de las bombas. Y en este caso, vieron un barco, vieron una tripulación y decidieron atacar. Cuando atacaron, las bombas cayeron principalmente en la zona del polvorín, es decir, en el tercio posterior del barco. La parte de adelante es la proa, la parte posterior es la popa. Entonces, cayeron cerca de la popa. Esto produjo, por supuesto, que el barco explote, ¿no es cierto?, en el polvorín y se hunda rápidamente. Sin embargo, la ventaja que tiene el Sistergorm es que cuando se hundió, cae a las profundidades prácticamente de la misma forma como había estado navegando. El SS Sistergorm fue un barco que se construyó en 1940 en Inglaterra. Un carguero de 126 metros aproximadamente que llevaba todo lo que les mencioné anteriormente y que tristemente se hundió un 6 de octubre de 1941. Justamente como les comentaba, 2 bombarderos alemanes que patrullaban la zona lanzaron sus bombas y hundieron el barco. Como muchos otros naufragios, se perdió de vista, se perdió de la historia. Estuvo prácticamente abandonado en el fondo del mar por aproximadamente 10 a 11 años, descansando en las profundidades submarinas, llenándose de vida y recibiendo muchos habitantes submarinos que colonizaron este barco. Es aquí donde justamente entra en la historia uno de los personajes, probablemente el buzo o uno de los buzos más célebres de la historia, Jacques Cousteau. Él, además de haber inventado el sistema de buceo, además de haber realizado múltiples expediciones a bordo de su barco el Calypso, además de todas las maravillas que él logró conocer y reconocer alrededor del mundo, fue de muchas formas una inspiración para mí en el buceo, ya que cuando era pequeño veía los documentales y me imaginaba lo que era estar bajo el agua. Bien, antes de ponerme más romántico, es importante conversar esto porque quien lo descubrió fue el comandante Jacques Cousteau a bordo del Calypso. Entonces, gracias a la ayuda de pescadores de la zona, quienes le indicaban que aparentemente en ese lugar se enredaban sus redes, que aparentemente había un arrecife o había algo donde los peces, hay muchos peces, pero sus redes se estaban enredando y las estaban perdiendo. Fue así como él, de una forma muy suspicaz e inteligente, fue a buscar el naufragio. Quizás para muchos puede parecer algo simple. Buscar un naufragio en el mar es literal como buscar una aguja en un pajar. Es decir, un barco, a pesar de lo grande que puede ser, en algo tan vasto como el mar, puede ser efectivamente una tarea prácticamente imposible. Y es así como Jacques Cousteau, después de 10 años perdido el Sistergorm, lo descubre, lo encuentra y saca algunas cosas de su interior, cosa que no comparto, pero se hacían en esta época, por lo tanto no lo podemos crucificar por aquello, pero sí agradecerle por habernos brindado este naufragio maravilloso. Bien, hasta aquí un poquito de la historia de este naufragio maravilloso. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de cómo es bucear en el Sistergorm. El barco se encuentra aproximadamente a unos 32 metros de fondo, en la profundidad del mar, por supuesto. Las partes menos profundas del barco, es decir, las partes de cubierta, están a una profundidad entre 16 y 18 metros, lo cual permite que a este naufragio puedan asistir buzos de todo tipo de certificación y, aunque no tengan gran experiencia, lo pueden recorrer en su exterior. Si bien la inmersión no es de las más complicadas, tampoco es algo sencillo,
porque hay que pensar que al entrar dentro del barco se pierde el acceso libre a la superficie. Por lo tanto, estas son las secciones más icónicas, porque es donde están las bodegas, donde están llenas de todo el material que el barco transportaba. Por lo tanto, a pesar de que hay muchas aperturas y hay muchos lugares que la explosión dejó, hay que estar pendientes de dónde se bucea, cómo se bucea y siempre con un guía. Lo ideal, por supuesto, es tener la certificación de naufragios, entender el contexto y poder disfrutarlo. Claro, el barco tiene prácticamente 3 pisos, podríamos decir. Entonces, las bodegas que están debajo de la cubierta significa que estás inmerso como en una caverna, estás inmerso en una cavidad artificial de la cual no es fácil salir. Y por supuesto, ahí es donde están las motocicletas, los camiones, algunas armas, algunas tanquetas, algunas otras cosas que son muy impresionantes. Pero además de todo esto, el contraste de entrar ahí y que todo esto esté colonizado por muchos peces de colores, peces león, tortugas, algunos peces cocodrilo, la verdad es que es muy, muy, muy impresionante. Algo que llama la atención y que te enamora. En capítulos anteriores les comenté más o menos cómo funciona la vida a bordo de un barco de buceo. En este contexto vamos a ir un poquito hacia la superficie. Salgámonos del Sistergorm. Estamos en superficie, recibimos el briefing, el equipo extraordinario de Rojo Dive Safari nos enseña qué es lo que vamos a ver. Programamos dónde vamos a entrar, qué vamos a hacer, más o menos contextualizamos qué es lo que vamos a ver. Y acto seguido, todos llenos de ansiedad, todos llenos de júbilo, nos acercamos a nuestros equipos, nos equipamos, cada quien teniendo presente quiénes son tus compañeros en un buceo como este, las linternas listas, la cámara lista, el aire chequeado, todo perfecto. Entonces nos tiramos al agua. Y lo primero que ves es la proa del barco, una proa inmensa, como decir, un edificio acostado. Esa fue mi impresión. Esto es un edificio que está acostado en el medio del mar y me impresionó demasiado. Luego nos fuimos acercando poco a poco por el lado derecho del barco. En este momento empezamos a observar muchísimo de lo que llevaba ya este camión. Primero, el lugar donde estaba la cadena o la polea que recoge la cadena, el ancla del barco. Además, se ven los cañones, se ve una locomotora, se ven algunos vagones y por supuesto todos los destrozos que dejaron las bombas que cayeron sobre el barco. Pero suena fácil, suena súper simple. Sin embargo, sumergirte y encontrar todo esto es absolutamente impresionante. Es decir, imaginen el tamaño de este barco como para sumergirte y ver vagones de trenes en la cubierta del barco. Eso es lo primero que ves luego de la proa. Entonces, nos fuimos sumergiendo poco a poco hacia el lado derecho del barco, observando toda esta maravilla que definitivamente deja perplejo o dejaría perplejo ya con eso a muchos buceadores. Empezamos a recorrerlo por sus paredes exteriores. Fuimos recorriendo por donde en algún momento, quién sabe, estuvo caminando el último marinero, que por cierto, tristemente 9 marineros fallecieron en este naufragio. Mientras nadas por toda esta región, es imposible no tener en tu mente aquellos marinos que podían haber recorrido estos caminos, haber caminado por la cubierta de este barco. Eso definitivamente te llena de emoción. Muchas emociones te embargan en un naufragio de la potencia que tiene el SS Sistergorm. Y eso es muy, muy impresionante. Y de repente llegamos a
el tercio externo del barco a una profundidad aproximada de 18 y 20 metros. ¡Pum! Ahí es donde se ve cómo explotó el barco, cómo el acero grueso está todo doblado, todo partido, todo trizado, pero a la vez eso hace que puedas entrar al barco, que puedas entrar a la primera bodega. A primera vista, el barco por supuesto que está lleno de vida, está lleno de muchísimos animales, está lleno de vida que está camuflada en el barco, incluso corales, algas. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, observamos como si fuera una lata de atún, como si fuera una lata. Es algo muy sobrecogedor poder prácticamente escuchar la explosión, sentir la vibración y el crujir de los metales que tuvo este barco en sus últimos momentos. Para continuar, entramos en la primera bodega. En la primera bodega ya se pueden ver muchísimas cosas, pero ojo, es un cambio de tener luz natural a la oscuridad. Es una bodega que sin estar en el mar ya es un lugar oscuro, estando bajo el agua es una bodega donde tus linternas son fundamentales. Cuando empezamos a seguir al guía, ¿no es cierto?, podemos ver ya algunas motocicletas. ¡Wow! Motocicletas BSA M20, algunas motocicletas Norton, las famosas G3L, motocicletas impresionantes diseñadas justamente para su uso en el desierto. Algunas otras Royal Enfield, según me comentaron, yo no vi ninguna, pero es muy impresionante. Por supuesto que para mí, en ese momento, la experiencia estaba lista. Yo fui absolutamente feliz. Todos mis amigos pegados, los compañeros de buceo pegados, tomando fotos, haciendo videos, tratando de llenar sus ojos y de saborear este momento que tristemente dura poco. Porque el buceo tiene la limitación del tiempo de aire. Seguimos recorriendo y además de las motos que poco a poco han estado deteriorándose con el tiempo, encontramos algunos camiones Bedford, si no me equivoco es la marca, para aprovisionamiento de tropas. También algunos grandes camiones Ford, otros camiones de la época, camiones de guerra, camiones que están con sus neumáticos, que están con sus puertas, con sus vidrios, es decir, están perfectos, pero llenos de todo este sedimento, de todos esos moluscos, de todas estas algas que han ido colonizando poco a poco el barco y haciéndolo parte del fondo submarino. Definitivamente es impresionante. Continuamos. Muchos compañeros se quedan tomando fotos ahí, otros amigos continúan al guía. En mi caso particular, tengo que ser sumamente sincero, me dediqué a sacar muchas fotos de las motos, muchas fotos de los camiones. La verdad es que lo pasé extraordinario. Para mí fue como un abrir y cerrar de ojos. A continuación, puedes encontrar zapatos, botas, algo de vestimenta. Es decir, es algo muy impresionante. Es una experiencia totalmente sobrecogedora. Porque uno se pone a pensar, ¿quién guardó estas cosas aquí? ¿Cómo serían los sentimientos en este momento de guerra en que la humanidad necesitaban estas provisiones para quizás producir un cambio en el curso de esta guerra? Un tema sumamente complejo. Continuamos por la bodega, que por cierto es una bodega bastante grande, con sus pilares, con las puertas, con los pasadizos. Continuamos por ahí y esto nos lleva a un lugar donde estaban las armas. Unos rifles Springfield, si no me equivoco, impresionantes. Están ahí, guardados. No han sido tocados en muchísimo tiempo y no serán tocados porque es un museo. Para luego empezar a dar la vuelta dentro de la bodega y encontrarnos con más camiones, con más motos, con carretillas, con vestimenta, con algunas botellas,
con múltiples objetos que definitivamente son de aquella época difícil de la humanidad. Además, no falta el momento en el que aparece algún pez león, una tortuga, muchos animales siempre están presentes. De hecho, recuerdo que sobre uno de los camiones encontramos un nudibranquio extraordinario, hermoso, y muchos nos volcamos a tomar la foto. En medio, uno se pone a revisar. ¿Cuánto aire tengo? ¿Tengo suficiente aire? ¿Estoy llegando al momento de reserva? Y tu corazón late. Pum, 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 pum. Tengo poco aire y quiero disfrutar mucho más de este buceo. Respira tranquilo, cálmate, sigue buceando. Disfruta de este paisaje, de la cereza de la torta, de la joya de la corona del Mar Rojo, el SS Sistergorm. Nos espera el guía, empezamos a salir poco a poco y cuando salimos por una de las puertas de la cubierta, empezamos a tomar el lado izquierdo del barco. Esta fue la primera inmersión, para ya regresar a nuestro barco en superficie. Tristemente, no quería despedirme del Sistergorm. Fue una inmersión maravillosa, me hubiese quedado muchísimo tiempo y de hecho hice todo lo que pude por quedarme más, pero mi aire se acababa. Salimos. La emoción encubierta de nuestro barco fue algo impresionante. Todos los buzos estaban felices, llenos de historias, llenos de momentos y desde ya preparando la siguiente inmersión. En 4 horas nos lanzaríamos nuevamente a recorrer este barco maravilloso, pero ya sería el buceo nocturno de este día, ya que la navegación al Sistergorm es un poquito lejana, a orillas del canal de Suez. Con mucha emoción y todos los buzos preparando la siguiente inmersión, pues iríamos a la próxima bodega. Haríamos un poquito más de lo que hay dentro de este barco maravilloso. Íbamos a buscar un poquito más profundo, iríamos también hacia la cabina del capitán, iríamos también hacia la proa, donde estaba la habitación y los cuartos de la tripulación y del capitán. Unos lugares que definitivamente en la vida en superficie no se visitan, peor bajo el agua. Es por eso que este barco es tan extraordinario, porque nos permite hacer inmersiones maravillosas. Así fue. Preparamos todos los equipos, hicimos el briefing, estábamos todos listos y pletóricos de emoción para ir a conocer la segunda parte del Sistergorm. Este fue un buceo nocturno, por lo tanto, yo siempre he dicho, hacer un buceo nocturno es como ir a la casa de brujas, pero de noche, con neblina, con lluvia y con los lobos aullando. Fue tanta la emoción que sentimos que más de un compañero comentó que había sentido la presencia de alguien bajo el agua. Quizás de la tripulación, no lo sé. Un tema sumamente llamativo. Tengo que ser sincero, yo no sentí nada de estas cosas, pero fue sumamente maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el buceo nocturno, el mar tiene prácticamente 2 turnos. El primer turno es el turno de día, los animales diurnos que están presentes, dando la vuelta, quizás un poquito menos activos o quizás un poquito más relajados. Pero en la noche, el cambio de turno trae a un nuevo grupo de animales que están, por supuesto, en actitud de depredador. Entonces, es muy impresionante. Podemos encontrar algunos jackfish, vimos mucho más activos a los peces león, vimos también al pez cocodrilo. Fue algo maravilloso. Sin embargo, entrar en el barco en la noche sin siquiera poder observar ninguna luz o atisbo de luz que venga desde el exterior fue una experiencia sumamente interesante, por decirlo menos. Para contextualizar un poquito las sensaciones, cuando uno se sumerge en el agua, el sonido disminuye
Sientes tu respiración, sientes tu corazón. Vas con tu equipo en camino hacia un lugar, escuchando nada más que tu respiración. Las burbujas que genera la exhalación son relajantes en muchos modos. Sin embargo, al entrar en una habitación submarina, con los camarotes, con su baño, con todo donde vivió una persona, definitivamente es algo chocante en principio, porque indudablemente vas a sentir emociones, sientes alguna sensación, alguna emoción de aquella gente que estuvo en este barco tan insigne. Y eso, sin duda, es algo que te evoca emociones. Luego de hacer esta navegación, un buceo un poquito más corto por ser buceo nocturno, estamos hablando de buceos aproximadamente de 40 minutos. ¿Cómo será la emoción? ¿Cómo será lo entretenido? Que esos 40 minutos se vuelven nada cuando estás dentro de este barco. Además, pudimos observar mucho otro material que llevaban, como generadores eléctricos, como cables de corriente, ropa, materiales de baños, muchísimas cosas, neumáticos, entre otras cosas. Y algo que fue impresionante fue el alma del capitán. Según los locales, hay una tortuga que vive dentro del camarote del capitán. Tanto así que cuando estábamos por hacer la inmersión, ellos nos dijeron: bueno, vamos a bajar a la habitación del capitán y ahí va a estar la tortuga en tal lugar. Y nosotros la verdad es que no les creímos mucho, o quizás yo no les creí mucho, porque la vida del mar, la vida marina es tan dinámica que es un poco raro que un animal como una tortuga esté arraigado a este lugar. Pero le decían la tortuga capitán. Ese es el arma del capitán del barco, que permanece dentro de sus aposentos. Al continuar con el buceo, salimos por el lado izquierdo del barco, por una de las compuertas que nos permiten subir nuevamente hacia la cubierta. Una vez en cubierta, puedes ver justamente dónde están las grúas, dónde están los vagones, y a todo esto, en medio de la noche, pasan bancos gigantes de brillantes peces que te dejan muy perplejo. Es muy impresionante. Y para aquellos que son un poquito más temerarios, un poquito más temerosos, pensar en la presencia de algún escualo como un tiburón no es recomendable. Porque en mi caso, cuando en los buceos nocturnos me pongo a pensar eso, la frecuencia cardíaca aumenta y el gasto de aire es impresionante, como se duplica o triplica. Por lo tanto, siempre tratar de mantener la calma. Este buceo fue fantástico porque al terminar el buceo nos juntamos con algunos amigos e hicimos algunas fotos sumamente entretenidas. Fotos documental en realidad, porque son muy muy buenas. De hecho, les recomiendo, pueden visitar mi Instagram @elfrancepu y elfrancepusub, donde están las cosas de buceo. Bien, volviendo a nuestro capítulo. Llegamos a la superficie, todos emocionados, porque fue un buceo lleno de adrenalina, hay que decirlo. Pero hasta aquí, como decíamos al inicio, el barco podríamos dividirlo en 3 partes. La parte, el tercio de adelante, el tercio medio y el tercio posterior. Como el tercio posterior del barco es la parte que está más profunda, aproximadamente a 32 metros de profundidad sobre un lecho arenoso, lo que teníamos que hacer es descansar esa noche para eliminar un poquito más de nitrógeno y al siguiente día poder hacer esta inmersión profunda. El día empezó la jornada de buceo. A las 5 de la mañana sonó la campana y todos los buzos estábamos sumamente emocionados y listos para realizar la tercera inmersión en el SS Sistergorm. Tomamos un desayuno, todos animados, y subimos rápidamente para hacer el briefing. En este caso, visitaríamos la parte posterior del barco. Recuerdan que les conté que el barco se divide en teoría en 3 tercios. Ya habíamos recorrido los 2 tercios anteriores, uno en un buceo diurno
y otro en el buceo nocturno. Sin embargo, ahora nos faltaba la parte posterior. Y como suele pasar, se deja lo mejor para el final. Y este caso no fue la excepción, porque el Sistergorm, a pesar de que nos había sorprendido gratamente, de que nos había emocionado mucho, nos tenía aún más sorpresas por descubrir. Cuando hicimos el briefing, yo no podía creer cuando estábamos recibiendo la instrucción del guía. Pues en este caso, recorreríamos el tercio externo del barco, justamente en el lugar donde cayeron las bombas y donde estaba el polvorín o el banco de municiones del barco. Entonces, el SS Sistergorm, a pesar de ser un barco que solo tenía un año, se hundió. Y en este, además de no ser un barco propiamente de guerra, había lugares donde se encuentran tanquetas. Tenía tanquetas que estaba llevando, además estaba llevando municiones, otras bombas, y algo que fue sumamente interesante es que tenía 2 o 3 torretas antiaéreas. Por lo tanto, todo esto lo íbamos a visitar en esta parte y luego visitaríamos el ancla para finalizar con la otra cereza de la torta que les contaré en breve. Entonces, rápidamente nos equipamos, ya todos sabían sus equipos, conocían a sus compañeros, entonces estábamos perfectos. En compañía de nuestro guía, que en este caso fue Bacard, descendimos. Bordeando el barco, como les comentaba, un barco de 126 metros para ir al tercio posterior no es menor la forma de nadar, no es menor la distancia. Por lo tanto, cuidando nuestro aire, recorrimos. Por el lado izquierdo del barco fuimos hacia la parte posterior, lo cual es sumamente impresionante porque el barco es muy bello y a la vez es muy alto. Es decir, prácticamente 20 metros de alto, y eso es impresionante porque no se puede ver en muchos lugares del fondo. Mientras recorríamos hacia la parte posterior, nos acercamos al lugar del impacto. Esto fue sumamente llamativo. ¿Por qué? Porque ver los pedazos de metal desparramados hacia un lado y hacia otro, definitivamente es una sensación sobrecogedora, el nivel de explosivo, el nivel de destrucción que tienen estas máquinas, estas bombas que llevaban los aviones. Seguimos recorriendo hacia la parte posterior y ahí pudimos encontrar 2 tanquetas. Estas tanquetas aparentemente son del nombre Bren Carrier MK2. ¿Por qué son tanquetas? Porque no llegan a ser un tanque de guerra. Era justamente este momento que estaban dividiéndose entre los tanques de guerra y estas tanquetas que vendrían a ser casi prototipos para llevar materiales, para llevar gente, etcétera, pero no tanto con cañones o como un tanque de guerra. En fin, justamente el área de destrucción que golpearon las bombas alemanas está justamente todo, se nota como derrumbado, cosas encima, unas cosas encima de otras, es algo que no condice con todo lo demás del barco. Seguimos hacia la parte posterior y aproximadamente a los 32 metros nos encontramos con la hélice de este tremendo barco. Y eso es... ¡Ay! Me emociono. Porque la hélice de este barco es enorme para mover 126 metros de barco con todo el peso que significaba. Y aún así estar toda rota, destruida, de lado, en la profundidad del mar es apabullante, porque uno se pone a pensar en todo el esfuerzo que significaba en este momento de la guerra. Destinar recursos para hacer un barco que tristemente solo duró un año y que además cada pieza hecha de la forma como estaban realizadas impresiona, es apabullante. Continuamos por el barco redondeando, ¿no es cierto?, rodeando la parte posterior, la popa, para ir otra vez hacia la proa por la
el otro lado, ¿no es cierto? En este lado nos encontramos con las ametralladoras antiaéreas de 40 milímetros y además nos encontramos nuevamente con las tanquetas. Pero acá lo impresionante es que encontramos municiones de bombas que están ahí. Están ahí, se las puede ver, se las puede tocar, se puede ver el nombre y se puede ver el lugar donde fueron realizadas. Algo que es definitivamente impresionante, un pedazo de historia muy, muy lindo. Sin embargo, yo les había prometido una cereza de la torta. Yo les había prometido un premio por haber llegado hasta acá. Y resulta que cuando yo les conté el Cistergon llegaba 2 locomotoras. Una de las locomotoras no se puede ver porque está a más de 30 metros del barco, pero la otra locomotora está aproximadamente a 18 metros separada del barco y se puede ver. Y esa locomotora cayó parada. Es algo que definitivamente te saca de todo lo que puedas imaginarte bajo el agua. Mientras estás nadando, te separas hacia la izquierda, digamos así, y en 18 metros empiezas a ver una locomotora sumergida. ¿Qué tan fuerte sería el impacto de las bombas que recibió este barco como para desprender una locomotora más de 30 metros y la otra a más de 18 metros? Es que es algo que prácticamente no se puede dosificar, es impresionante. Por lo tanto, nos acercamos a la locomotora y ya el aire se estaba acabando. Empezamos a darle vueltas a la locomotora, fue algo impresionante. Un amigo no quería salir de ahí. Y cuando regresamos a la proa del barco, pues tuvimos que despedirnos de este barco maravilloso. Mi amigo Andrés y yo nos separamos un momento y fuimos hacia la proa y seguimos la cadena del barco que nos llevaba hacia el ancla. Disfrutamos lo que más se pudo de los últimos momentos de este célebre naufragio y nos despedimos del SS Cistergon con toda su historia, con todos sus bagajes y definitivamente un recuerdo que mantendremos por siempre. Por lo tanto, si vas hacia el lado norte del Mar Rojo y no buceaste el Cistergon, es como que no hubieras ido. Les mando un abrazo grande. Envíenme sus comentarios, envíenme si tienes dudas, si tienes algo que quisieras que comente. Estamos totalmente abiertos. Un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.